que es la veracidad, la verdad. Y la verdad os hará libres. Nos hará libres a todos nosotros. ¿Hay alguien aquí que nos visita por primera vez? ¿No? ¿Todos? ¿Todos ya han venido por lo menos una vez? ¿Sí? Bueno, ¿algún aviso? ¿No? ¿Tampoco? Bueno, los niños pueden pasar a su clase y invitamos al hermano que trae la palabra, por favor. Oye, acá. Ahí están las sillas. Bueno, esperamos un poquito. Bueno, lo que viene el hermano, les cuento que una vez en el trabajo estábamos escuchando música y casi a todos se les quedó el celular sin batería y yo sí traía batería. Entonces en eso dijeron, no, pues ya, que alguien más ponga su celular. Dijeron, no, pues Alan, no, ese cuate no, porque trae puras alabanzas, no queremos que ponga su celular. Y pues después no se los presté, pero les dije, ¿saben qué? Falta les hace escuchar alabanzas. Antes a mí no me gustaban, de hecho Shama siempre ponía alabanzas y yo les decía, no, ¿qué pasó? ¿No? Pero últimamente hay un grupo que me gusta mucho, incluso luego ya en el trabajo ando poniendo las canciones de este grupo. Y pues yo no creía mucho, decía, ay no, ¿cómo te va a hacer sentir bien una canción? Pero digo, bueno, si luego están escuchando banda y se ponen todos melancólicos, una alabanza que te fortalece, imagínense. Bueno, hermanos, pues seguimos. Que siga contando, ¿no?, la historia para conocerla bien. Pero es cierto, ¿cuántos gente no pone música a todo volumen y a veces no escudriñan lo que dice la letra, ¿eh? Simplemente es el ritmo, no sé qué les llama la atención, pero la letra a veces es incongruente. Déjenme ver dónde está la predicación, porque vamos a dar gracias en esta mañana. Padre bendito, te damos la gloria, te damos la honra, porque tú eres el creador de todo lo que hay y aún lo que no podemos ver. Gracias porque nos engendraste desde el vientre de nuestra madre y nos has dado vida por mucho tiempo para poder entender y tratar de entender tus caminos, Padre. Gracias por cada familia aquí representada, gracias por sus necesidades espirituales, físicas y económicas, porque tú estás viendo por todas ellas, Padre. Permite que tu palabra en esta mañana sea placentera y de instrucción y de sabiduría para sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén. A ver si no se me caen los lentes porque se me descompusieron y ya no agarran de un lado. Bueno, quiero compartirles en esta ocasión de algo que tal vez ya hemos estado tratando más de una vez, pero a veces como que el Señor quiere que cada día
nos volvamos a enfocar y tratemos de entender mejor qué es lo que Él nos quiere instruir a través de sus enseñanzas que vienen escritas en la Biblia, ¿verdad? Durante esta semana, mientras estaba preparando la predicación, Dios me trajo a mi mente alguna serie de situaciones y de experiencias que he tenido oportunidad de vivir. Y yo no sé si ustedes sepan, pero en la Sierra de Chihuahua y aparte en otras partes ya se ha extendido. Para aquellos que son corredores y les gusta correr y no solamente cortas distancias, sino grandes distancias, estoy hablando de medios maratones. En la Sierra de Chihuahua y en otras partes hay lo que se llama un ultramaratón. Y un ultramaratón es una carrera de 100 kilómetros. Y lo corren en las barrancas de Chihuahua, subiendo, bajando ahí alrededor de algunas poblaciones. Y tú pensarás, bueno, ¿para qué correr una carrera de 100 kilómetros? ¿O cuánto tiempo te vas a llevar, ¿verdad? Para uno que puede correr tal vez unos 5 kilómetros, pues si 5 kilómetros los haces en tal vez unos 30 minutos, imagínense correr, o tal vez correr, caminar así 100 kilómetros, es realmente una tarea difícil para la gente que se dedica a hacer eso. Si vemos lo que dice Éxodo 12:37, dice ahí, y está hablando del pueblo de Israel, dice que vivieron ahí 430 años. Y durante ese periodo, cuando Dios los saca de Egipto hacia la tierra prometida, la Biblia habla de que salieron solamente hombres, 600,000 hombres o personas. Si cada uno de ellos tenía un esposo, una esposa y un hijo, imagínense cuántas personas son las que realmente salieron de Egipto hacia la tierra prometida en aquel entonces. Estamos hablando cerca de 1,5 millones, tal vez 2 millones de personas que salieron del cautiverio, que estuvieron durante 430 años en Egipto. Y si ahorita que tenemos la oportunidad de ver en Google Maps o en alguna de esas aplicaciones la distancia que hay de Egipto hacia Jerusalén, que es hacia donde fue el pueblo de Israel sacado para ir a la tierra prometida, estamos hablando de una distancia de 500 kilómetros. 500 kilómetros es la distancia que hay de aquí de la Ciudad de México a Guanajuato o a la Ciudad de León. A Guadalajara creo que son un poco más, 700 kilómetros, 800. Pero, ¿cuánto tiempo hacemos nosotros en ir a Guanajuato, en ir a Guadalajara, ya sea en camión o en auto? Podemos hacer 4 o 5 horas. Y estamos hablando de un recorrido de 500 kilómetros. Estos corredores tarahumaras y otros corredores que corren ese ultramaratón, los hombres han hecho los 100 kilómetros en casi 9 horas de carrera. Lo han hecho en 8 horas, 44 minutos, 55 segundos. Y las mujeres esos mismos 100 kilómetros los han hecho en 12 horas, 48 minutos y 12 segundos. 100 kilómetros. Y el pueblo de Israel salió de Egipto y la idea era recorrer 500 kilómetros, pero Dios no los llevó por el camino directo, los llevó por la vía larga, como dicen por ahí, ¿va? Y les tomó 40 años. Un recorrido que pudieron haber hecho en 4 o 6 semanas, lo hicieron en 40 años. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón o cuál era el propósito de Dios para ello? Eso es lo que debemos de nosotros preguntarnos.
y tratar de entender por qué Dios hace cosas así, que a veces no entendemos, no comprendemos. Y eso pasó con una situación de solamente de salir e ir a otro lugar. Habían estado 430 años cautivos, habían pasado varias generaciones de israelitas, de judíos, que habían muerto abuelos, habían muerto padres y habían nacido nuevos niños, hijos, nietos, y habían aprendido tal vez malas costumbres, malas cosas por estar viviendo 430 años con el pueblo de los egipcios. Habían aprendido idolatría, formas de trabajar, formas de hacer, formas de pensar que no eran las adecuadas para Dios. Y Dios, al sacarlos de esa cautividad y traerlos por el desierto durante tanto tiempo, en un recorrido que pudo haber sido mucho más corto, la intención de Dios era tratar con todo ese pueblo que había sacado y empezar a limpiarlos y a purificarlos, porque los iba a llevar a una tierra prometida, a una tierra de leche y miel, dice la Biblia. Y entonces tuvo que tratar con cada uno de ellos, así como ahora tiene que tratar con nosotros. A lo mejor ellos habían adquirido algunas doctrinas paganas, porque allí adoraban a otros dioses, hacían otras cosas, tenían una forma de pensamiento diferente, una moral, una forma de hacer negocios, una forma de trabajar, etcétera, etcétera. Una forma de enfrentar las situaciones muy diferentes, que aunque ellos no quisieran, de alguna manera su corazón había adquirido parte de esa enseñanza, y Dios tenía que limpiarlos y empezar a purificarlos. Y esa es en gran parte la razón de ese largo trayecto, porque ahorita que somos que han entrado tantos migrantes ahorita a México, pues hemos visto que de Chiapas hasta la frontera han hecho a lo mejor un mes de trayecto, tomando el tren, tomando aventones, caminando, pero han llegado. Y de la frontera con Chiapas, con Guatemala a la frontera con Estados Unidos, son casi 2,000 kilómetros de distancia. Y entonces esa es la razón por la que Dios tuvo que tratar con el pueblo de Israel para empezar a purificarlo y para que pudieran llegar a la tierra prometida, y entonces sí poder ser dignos de estar ahí. Por eso la pregunta para nosotros es: ¿cómo calificamos nosotros nuestra relación con Dios? ¿Cómo está nuestro andar con Dios a través de ese camino estrecho y angosto que Él nos ha pedido que recorramos? Porque Él es el idóneo, es el camino idóneo para llegar a su presencia. Ciertamente tenemos también la opción de caminar el camino ancho, con muchas tentaciones, con muchas pruebas, con muchas satisfacciones, pero Dios nos pide: escoge este camino que yo te brindo y te aseguro que vas a tener una recompensa al final. No sé cuándo, si a los 5 años o al año o a los 20 o a los 50, pero algún día vas a tener una recompensa, pero siempre y cuando tú decidas caminar por esa senda angosta y estrecha. Por eso la pregunta es: ¿cómo estamos con Dios? Dios te rescató de esa vida anterior que puede compararse con la vida en Egipto, llena de tentaciones, de problemas, de pecado, de desviaciones, de problemas, de enfermedades, y ahora te ha tomado para caminar un camino nuevo y poder llegar a una tierra prometida que tal vez aún está muy lejos, porque para poder llegar a ella tal vez vamos a tener que morir y estar en su presencia algún día, para poder llegar a ese cielo nuevo y a esa tierra nueva donde fluye leche y miel, donde las calles son de oro. Eso es lo que dice la Biblia. En estos tiempos
el mundo nos quiere hacer creer a través de todo lo que vemos, escuchamos, leemos, aprendemos. A mí me gusta ir mucho al cine, pero si se dan cuenta, muchas de las películas pues simplemente es fantasía. De alguna manera nos hacen querer pensar, e incluso desde pequeños, yo no sé si te acuerdas cuando eras pequeño que querías ser el superhéroe de moda, querías subirte arriba y casi lanzarte de la azotea para ver si podías volar, tipo Superman. Y ahora a través de las películas nos quieren hacer creer que podemos de alguna manera encontrar un Capitán América, un Iron Man, un Ant-Man, o la Mujer Maravilla, o un Superman, o un Batman, o no sé cuál sea tu héroe favorito de los cómics. Pero la verdad es que estamos muy lejos de lo que Dios pide de nosotros. Porque Dios en estos tiempos de tribulación, de problemas económicos, morales, de corrupción, de enfermedades, de falta de incredulidad en el mundo, nos está pidiendo a nosotros como seres humanos, a ti como Andrés, como Gustavo, como tal, como aquel, que seamos diferentes, pero no que seamos un héroe de un cómics o de una cinta de televisión o de cine, sino que seamos como un hombre hecho a la imagen y semejanza de Dios, que busque sus caminos, que busque hacer sus mandamientos y hacer su voluntad en todo tiempo, en confiar en Él, en las buenas y en las malas. Y ejemplos nos sobran. Tenemos el ejemplo de José, que estuvo cautivo en Egipto. Lo vendieron sus hermanos porque él había manifestado que tenía una comunión personal con Dios, y lo vendieron. Y tuvo que estar de esclavo en Egipto, y Dios le dio gracia y lo hizo uno de los gobernadores de Faraón, y tuvo que pasar muchas situaciones. O Abraham mismo, que tuvo que ser probado tanto que tuvo que ofrendar a su hijo Isaac para ver si realmente tenía la fe suficiente que Dios demandaba de él, para que él fuera la raíz de todas las naciones. O tenemos ejemplos como David, como Daniel, como Ezequiel, como Jeremías, como Jesús mismo, como Juan, como Esther. Tantos personajes bíblicos que a través de los cuales Dios nos está queriendo enseñar y darnos instrucciones para que nosotros podamos ser gratos y aceptos de estar delante de su presencia. Dios nos quiere enseñar primero que aprendamos a reconocer que estamos alejados de Él, que nuestros deseos, que nuestras pasiones se las tenemos que entregar a Él, y que tenemos que aprender a depender de Él y a tener fe aún en los casos más difíciles que se nos presenten. Por eso quiero ejemplificar este recorrido de enseñanza que tuvo el pueblo de Israel a través del desierto, a través de uno de estos personajes, de Daniel. Veamos qué tiene que enseñarnos Daniel. Si podemos leer, y pueden leer después, ahorita solamente les voy a hacer una pequeña resumen de lo que fue la vida de Daniel. Podemos ver en el capítulo 1, 2 y 3 del libro de Daniel, cómo Daniel y el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Y tuvieron que pasar por una serie de pruebas después de que el templo fue destruido y todo el pueblo de Israel fue dispersado, y muchos fueron llevados cautivos a Babilonia. Y entre ellos fue Daniel. Daniel
siendo una persona instruida y capacitada y temerosa de Dios, fue llamada como parte de esa élite para instruir y orientar a Nabucodonosor acerca de la política que tenía en su gobierno o de su imperio, y de una serie de situaciones que ustedes van a recordar ahorita que las mencionemos. Pero primero, una vez que fue él llevado cautivo a Babilonia junto con todo el pueblo de Israel, y Nabucodonosor mandó llamar a todas las gentes brillantes que había de todos lados, y entre ellos iba Daniel y sus amigos. Para atraerlos les ofreció lo mejor de su reino. Les ofreció las mejores vestiduras, los mejores alimentos, las mejores escuelas, la preparación, las mejores habitaciones. ¿Y qué fue lo que hizo Daniel? Daniel, en lugar de aceptar, imagínense que ustedes lo invitan a una fiesta de un gran empresario o de un presidente. Lógicamente no les van a servir algo muy sencillo, les van a preparar algo muy elaborado. En el caso de Nabucodonosor, y en esos tiempos se habla mucho de que los banquetes eran espléndidos, llenos de muchos frutos, comidas, carnes, bebidas. Tenían lo mejor para la gente que estaba cerca del gobernante. Y eso mismo era lo que le ofrecían a Daniel y a sus amigos. Y Daniel lo que hizo fue decir: no, yo no me quiero contaminar con esto, porque estos alimentos han sido ofrecidos a otros dioses, y yo quiero agradar a mi Dios y ser fiel y ser santo y andar en el camino recto. Y él decide no tomar los alimentos, pero tuvo que negar un deseo de su cuerpo, porque a quien no le gusta comer un manjar suculento, una buena carne, unas buenas frutas, etcétera, etcétera. Y él decide no comerlo, sino llevar una dieta especial, específica, que él había sentido que Dios le había ordenado. Y en esa situación nosotros también, cuando nos convertimos al Señor, Dios nos pide: tienes que entregarme esa área de tu vida en específico que tú sabes que está mal, que necesita ser atendida para que puedas estar conmigo en mi presencia. Y todo este tipo de preparación que tuvo que pasar Daniel fue con una razón, con un propósito que vamos a ver ahorita. Tuvo que estarse preparando y estar en la misma sintonía con Dios para que Dios pudiera intervenir con las cosas que más adelante iban a tener que pasar. Pero mientras tuvo que sacrificar su carne, sus deseos, sus pasiones, sus anhelos. Y a veces nosotros, como seres humanos, como cristianos, no lo queremos hacer. No queremos negar a veces, a lo mejor, un poco de sueño en la noche. Porque, no, es que pues necesito cumplir con mi tiempo de sueño, y no me puedo desvelar más de mi hora. Y aunque Dios te esté diciendo: ¿sabes qué? Levántate, tienes que orar, y pide por este hermano, pide por tu familia, pide por tu trabajo, pide por tu necesidad, y tú no lo haces porque no quieres sacrificar un tiempo de sueño, o porque no quieres sacrificar un tiempo de comida para ayunar, unas horas o un tiempo específico, o dejar de decir malas palabras, o ponerte a leer, o ponerte a estudiar, o ponerte a orar. Y ahí es donde empieza nuestra comunión con Dios. Si en esas pequeñas cosas no queremos ceder y entregárselas a Dios, ¿cómo Dios puede actuar en nuestras vidas si no se las hemos querido entregar? Por eso es que Dios empieza a demandar de nosotros: entrégame esas áreas de tu vida que impiden que tengas una relación plena conmigo. Y a través de eso podemos quitarnos tentaciones, pecados, vicios, adicción, dejar de andar en malos caminos,
o con malas compañías. Y aprender a soportar la tentación. ¿Qué pasó con José? Aprendió a soportar la tentación, la frustración de haber sido traicionado por su familia, y después fue recompensado siendo grato delante de Faraón. Un segundo punto, bueno, hablando del primero, dice Proverbios 21:10, el alma del impío desea el mal. Segundo punto, tenemos que aprender a depender de Dios. Dios al pueblo de Israel, cuando lo sacó de Egipto, no solamente le enseñó que tenía que entregarle sus deseos, sus malos hábitos, todo aquello que había aprendido en Egipto, sino que ahora le pedía también que aprendiera a depender de Él, a depender de Dios, aún en las situaciones más difíciles. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel después de andar en el desierto? No tuvieron agua, ¿y qué pasó? Empezaron a quejarse. Empezaron a quejarse contra Dios y decirle: es que no tenemos agua, ¿para qué nos sacas de Egipto si aquí no tenemos agua? ¿Y qué fue lo que hizo? Mandó a que golpearan una peña y salió agua. Ahí está, tu queja resuelta. Y después otra vez el pueblo: es que ya no tenemos nada que comer. Y volvieron a quejarse. ¿Y qué hizo Dios? Les mandó de comer, les mandó maná, comida del cielo. Tal vez como intelectual o como gente instruida has de decir: bueno, es que ¿cómo podemos creer en esas fantasías o en esas cosas de historia? Por fe. Y porque hemos visto en nuestra vida que Dios obra aún milagros en este tiempo. Y entonces Dios pide de nosotros, y pidió del pueblo de Israel, y pide ahora de nosotros que aprendamos a depender de Él, aún en las situaciones más difíciles que se te presentan en tu vida. ¿Cuáles son estas? Una enfermedad, un problema familiar, una situación económica, una adicción, un vicio que no te puedes quitar, una traición de las familias o de amigos que tanto duele. Fue lo que pasó con Abraham. Dios le pidió a Abraham: ¿sabes qué? Entrégame a tu hijo, porque yo necesito que confiar y saber que tú confías en mí. Y Abraham, confiando aún con todo y eso, no sabiendo si Dios iba a suplir o a proveer un mejor sacrificio, como lo dice la palabra, ofrendó a su hijo y lo subió al monte. Y a punto de sacrificarlo, Dios, viendo su corazón, le dijo: he aquí un macho cabrío para que lo sacrifiques en su lugar. Pero a veces tenemos que pasar por pruebas muy difíciles, por situaciones duras que a veces no entendemos ni comprendemos, porque la carne humana, el sentir humano nos dice que no es justo, que no es razonable, cuando los que deberían de estar muriendo y sufriendo enfermedades mortales son los ladrones o los violadores o los que matan. ¿Por qué la gente buena y justa sufre mal? Es ahí donde Dios nos templa y nos dice: tienes que confiar en mí, aunque las cosas se vean negras, aunque se vean oscuras, porque yo estoy delante de ti llevándote a un mejor lugar. Daniel, en esta situación, para mostrar su dependencia de Dios, siendo él un intelectual, una gente preparada, y habiendo tenido Nabucodonosor un sueño y pidiendo que se lo interpretaran, mandó llamar a sus magos, y entre ellos a la gente que habían mandado llamar de fuera, entre ellos a Daniel. Y Daniel, antes de ir con Nabucodonosor, pidió instrucción a Dios, pidió apoyo a Dios para que le ayudara a entender y a interpretar ese sueño. Él no confió en su intelecto, en su capacidad intelectual o en sus conocimientos
o en su grado académico, o en sus años de experiencia, sino él dijo, yo no sé y no puedo, pero Dios sí puede y necesito confiar en Él. Y se puso a orar y Dios le reveló lo que significaba su sueño. Porque los magos de Nabucodonosor habían dicho, bueno, revélanos lo que soñaste y te lo interpretamos. Pero Nabucodonosor dijo, no, si realmente son buenos, si son magos y saben interpretar todo esto, lo van a hacer sin que yo se los diga. Y no cuando algunos de nosotros llegamos a ir a algún de estos charlatanes que hay por ahí, que leen las cartas y cosas así, que te interpretan ahí, te empiezan a sacar la sopa a ver de dónde estás cojeando, ¿eh? Y ya después te dicen, no, pues es que tu novia te dejó y por eso estás así dolorido, tienes un problema ahí con tu familia que te robaron o cosas así. Y no, Nabucodonosor les dijo, ¿saben qué? No les voy a decir nada y ustedes me lo tienen que interpretar, y si no me lo interpretan, cuello. Y el único que pudo interpretar, porque pidió la instrucción de Dios, fue Daniel. Y le interpretó el sueño porque confió en Dios, no en su conocimiento, no en su intelecto, no en su grado académico, no en lo que le decía su carne, sino en lo que Dios le había revelado. Y que nosotros en esas situaciones difíciles que atravesamos, que pasamos, tenemos que aprender a confiar en Dios, aunque todo se vea contrario, aunque todo parezca que nunca va a poder haber solución alguna. Tenemos que aprender a confiar en Dios, porque Él es el Dios todopoderoso que ha hecho todo lo que nos rodea. Por eso tenemos que aprender a confiar en Dios. A veces podemos infectarnos con enfermedades como el ébola o el SIDA, por una simple cortada que tenga el paciente que está con esa enfermedad. No necesita ser una situación grande, pero si es una pequeña cortada donde te infectas con su sangre, esa misma enfermedad va a pasar para ti. Y en nuestra vida como seres humanos, nosotros somos expuestos a diferentes tentaciones como este tipo de enfermedades, con las cuales nosotros somos contaminados en nuestra vida diaria. Por ejemplo, es muy común ahorita que entras a internet y si se fijan en internet, de repente, aunque tú no lo quieras ni lo estés buscando, aparece publicidad de algún tipo de chicas o de situaciones o de negocios de esos tipos porno. ¿Por qué? Porque a través de los ojos empieza a entrar en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestra mente, ese tipo de situaciones. Y en el momento en que tú le das un pequeño clic, te van a aparecer una serie de ligas y que te van a ir agarrando y amarrando, y ya después no te vas a poder salir. Y basta una pequeña vez para que después, poco a poco, lo quieras ir haciendo poco a poco. O por ejemplo, cuando te ofrecen una tacha o probar la coca o la marihuana, tú dices, pues es que no va a pasar nada, lo pruebo una vez y ya después ya les digo que no, ya no. Pero la verdad es que probándola una vez, va a seguir la segunda, la tercera, la cuarta, y después ya no la vas a poder dejar si no es con la ayuda de Dios. Y hay situaciones así en nuestra vida que por una pequeña entrada que le damos, si no estamos en la sintonía con Dios, no vamos a poder escapar de esas situaciones. Velas en todas las áreas de tu vida. Por ejemplo, una cosa bien sencilla, y a lo mejor vas a decir, ay, pues es que eso no tiene importancia. En estos días que he estado aquí, 2 veces salir y pagar un servicio, me han dado dinero de más. Y yo digo, bueno, pues me lo quedo, ¿no? Sean 100 o 200 pesos o lo que haya sido, no importa.
pero me han dado dinero de más. Y yo me quedo pensando, bueno, pues me lo puedo quedar. Pero algo dentro de mí me dice, ¿sabes qué? No tienes necesidad. Devuélvelo. Y devolví la primera vez, el Señor se equivocó, aquí está, tenía que darme nada más esto. Ah, muchas gracias, qué bueno. Ya no hay personas como usted. La segunda igual, me dio hasta mucho más dinero de más. Digo, pues ¿cómo que pasó esto? Y otra vez, vas y regresas el dinero. ¿Para qué te quedas tú con él? Al rato te vas a sentir mal porque tú sabes muy bien que hiciste algo mal. Y el mal del hombre es a veces no querer reconocer que está haciendo algo mal. En estos tiempos se habla mucho de la corrupción, pero la corrupción está dentro del corazón del hombre. Y en el momento en que el hombre quiera reconocer que está mal, entonces esa corrupción va a dejar de ser. No es por el dicho de una persona ni de ningún gobernante, sino es reconociendo el pecado que hay en el hombre, en el ser humano. Punto 3. Tenemos que aprender a confiar en Dios. En pocas palabras, a tener fe en lo que nos venga. Podemos ver los ejemplos de Job, de Esther, como ya vimos de Abraham, de David. Siendo David todo un rey, un gobernante, cayó en tentación porque no supo guardarse. Entonces Dios a nosotros nos pide también que seamos como Daniel. A Daniel otra vez le pusieron una prueba a él y a sus amigos, los echaron al horno de fuego, y si lo has leído, ¿qué les pasó? Nada. ¿Pero por qué no les pasó nada? Porque confiaban en Dios. Los echaron al foso de los leones, y los leones no les hicieron nada. ¿Por qué? Porque confiaban en Dios. Y tú has de decir, bueno, pero pues que eso ya no pasa en este tiempo. No me van a echar a una jaula de leones, ni me van a meter a un horno de fuego. Pero a lo mejor alguien va a llegar y un policía y te va a acusar ahí de que eres narcotraficante, te va a plantar ahí droga, y entonces, ¿tú sabes cómo es la policía aquí? Mientras investigan y averiguas, vas al bote y ahí te vas a quedar encerrado mucho tiempo. Porque la gente es mala, porque no ha aprendido a entregarle su corazón a Dios, porque sigue viendo las cosas egoístamente y no piensa en los demás. Cosa que Dios nos pide a nosotros: no veas por ti mismo, ve en los demás. Si a alguien le hace falta una capa, dale. Si a alguien le hace falta de comer, dale. Si alguien necesita que ores por él, ora. Si alguien está enfermo, ora y clama a Dios. Si tienes una necesidad en tu familia o de trabajo o económica o de alguna situación en particular, ora y clama por ella. Es lo que Dios pide. Es lo que Dios demanda de un cristiano verdadero, de un hijo de Dios. No alguien que esté pensando que vamos a de repente ser como un Superman, como un Batman, con un Capitán América que todo lo puede resolver. Somos humanos y tenemos nuestras limitaciones, pero tenemos un Dios todopoderoso que nos puede ayudar a salir adelante. Basta que lo creamos, que aprendamos a depender de Él y que le reconozcamos en todos nuestros caminos como nuestro Señor y Salvador, entregándole todas nuestras pasiones, todos nuestros anhelos, nuestros pecados, nuestras ambiciones, nuestras adicciones, nuestros dolores, nuestro sufrimiento, nuestra tristeza. ¿Qué es lo que necesitas? Entrégaselo. Aprende a creer en Él, a depender de Él aún en las situaciones más difíciles y más duras. La gente necesita creer en algo.
Y ese algo es Jesucristo solamente. Y eso es lo que necesitamos pregonar de día y de noche, aquí lejos. Porque ahora que ando yo fuera hay mucha gente que no conoce de Dios, mucha gente que está alejada de Dios. Pero quieras o no, siempre aparece alguien ahí, un cristiano, que está de alguna manera dando testimonio en medio de la perversidad que hay a veces en el mundo. Porque a final de cuentas el bien siempre va a triunfar sobre el mal, aunque a veces parezca en el mundo que es todo lo opuesto a. Basta con que creamos y confiemos en el Señor, que ha dado todo por nosotros. Amén. Tal vez tú no estés en un horno de fuego físico, ni en un pozo de los leones físico, pero tal vez tu pozo de los leones se llame falta de dinero, se llame enfermedad, tal vez se llame adicción, tal vez se llame, no sé cómo le quieras llamar, pero Dios tiene una respuesta para eso y una salida. Vamos a ver Habacuc 2:4. Habacuc es uno de los profetas menores antes de que termine el Antiguo Testamento. Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Dice así: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Quieres vivir? Tienes que tener fe. Amén. Vamos a dar gracias. Cuando va uno a un hospital donde hay niños con cáncer o niños en fase terminal o adultos en fase terminal, cuando va uno a un hospital o a una cárcel y ve la necesidad de los hombres, de las personas, de los niños, de los seres humanos, y que esa esperanza solamente se las puede dar Jesús, la respuesta está en nosotros si lo queremos hacer o no. Es muy triste ver que un niño se esté muriendo de cáncer y que no podamos hacer nada. Pero nuestra confianza está que después de esta muerte, de esta vida, hay una vida mejor para nosotros. Y esa vida está con nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para darnos vida y vida en abundancia. Tenemos un gran cometido, una gran tarea: ir y predicar las buenas nuevas a aquellos que no le conocen, que pueden estar alrededor de tu casa, en tu trabajo, en un hospital, en una escuela, en un trabajo, en la calle, pero necesitamos compartir que hay un Dios vivo. Tenemos que hacerlo. Señor bendito, te pido por mis hermanos aquí reunidos, por sus familias, por sus seres queridos. Te pido que trates con ellos para que te entreguen esas áreas de su vida que aún no te han entregado y que están impidiendo que tú tengas una plena comunión con nosotros.
que impiden que realmente te entreguemos toda nuestra alma, nuestro corazón y nuestra mente para que tú puedas enseñorearte en nuestras vidas y en nuestras actividades, Padre. Que nada nos aparte de ti, ni el dolor, ni la angustia, ni la muerte, Señor, sino que aprendamos a depender de ti en los tiempos buenos y en los tiempos difíciles, Señor. Que aprendamos a tener fe aun cuando las cosas se ven contrarias y que se ven que no tengan salida. Sabemos que tú eres el camino, que tú eres la luz verdadera que nos puede dar vida y vida en abundancia, Padre. Te reconocemos como nuestro Señor y Salvador y te invitamos a que entres a nuestros corazones y trates con nosotros todos los días, Señor, en cada área de nuestra vida que aún no te entregamos. Queremos ser siervos tuyos y luminarias en medio de la oscuridad para aquellos que no te conocen, te puedan entender y conocer y glorificar tu nombre todos los días. Gracias por tu palabra y por tu enseñanza, y te pido por cada necesidad aquí que hay en esta casa, en este lugar de reunión, para que tú los tomes y tú des respuesta a cada una de ellas según sea tu voluntad, Padre. Te damos las gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.